Estimadísimo Arturo Ángel de Animal Político, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, saludándolos en esta contingencia, ¿verdad? Espero que estén todos bien por allá. ¿Cómo está la Ciudad de México? Murió el policía de COVID, maestro, ya un policía que se dice que había participado en el Vive Latino, ¿no? ¿De qué se trató? Sí, digamos que esa información de que participó en este concierto muy polémico, creo que, bueno, más bien fue el último gran evento masivo que hubo en Ciudad de México el 14 y 15 de marzo, muy cuestionado el evento de si debería o no de haberse realizado. Finalmente se llevó a cabo, ¿no? Y de eso han pasado ya más de 3 semanas. No ha habido, hay que decirlo también, es noticia, por lo menos que sepamos, tomando en cuenta que además no es que se hagan pruebas masivas, tú lo sabes muy bien, pero no ha habido, por lo menos que sepamos, algún brote o de personas contagiadas que inició el evento. Pero lo que sí surgió este fin de semana pues fue la noticia del fallecimiento del policía de la Ciudad de México, Efraín Santillán Morales, de 43 años, bastante joven en cuanto al promedio de las personas que están falleciendo, pero que lamentablemente ha confirmado la Secretaría de Salud que padecía diabetes tipo 2, lo cual agravó su situación. Se reporta la muerte de este policía y sale de inmediato el dato porque además su esposa también así lo reporta cuando da aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que había fallecido su esposo, de que él se había comenzado a sentir mal justo después de que había participado en el operativo del Vive Latino. Y entonces pues empezaron a generar evidentemente varias ideas, especulaciones de si se había contagiado ahí, después se sintió mal o si ya venía enfermo y entonces participó en el operativo y pudo haber contagiado a más personas, porque además, de acuerdo a la narración de su esposa, él inmediatamente se siente mal 1 o 2 días después del operativo, lo que hacía dudoso de que se hubiera contagiado tan rápido y hubiera desarrollado los síntomas. Pero lo que finalmente informa la Secretaría de Salud de Ciudad de México, que como tú sabes, Alberto, pues en este caso las autoridades de salud son la fuente, pues ya la más con información mucho más verificada, es que en efecto él participa en el operativo del Vive Latino el domingo 15 de marzo, y desde la noche hasta la madrugada del lunes 16 hasta las 7 de la mañana, y el 17 de marzo, o sea, justo un día después, él comienza a reportar que tiene dolor de estómago, vómito y diarrea, síntomas que la Secretaría de Salud señala que no tienen nada que ver con el cuadro típico del COVID-19, y que además fue un malestar que fue desapareciendo paulatinamente. Es decir, sí se había enfermado después de participar en el operativo, pero no tenía que ver ese padecimiento inicial con el tema de coronavirus. Luego, el 17, el 20 y el 23 de marzo, él participa en su trabajo normal de vigilancia ahí en el sector Nápoles, como se le denomina al área que estaba adscrito a la área de la ciudad. Es una zona, yo te diría que de clase media alta, en la zona centro-sur de la Ciudad de México. Y luego, 11 días después, él ingresa de nuevo al Hospital Regional del Iste, que se llama Hospital Regional Zaragoza, ya padeciendo síntomas ahora sí compatibles con el tema del coronavirus. Se le hacen los exámenes, pues el protocolo que ya se conoce, y resulta positivo, y él permanece en el hospital. Esto había sucedido ya más o menos a finales de marzo, y él finalmente fallece el 4 de abril. Entonces, lo que dice Salud, la Secretaría de Salud, es que tomando en cuenta que, pues de acuerdo con diversos estudios epidemiológicos, como los de la Universidad Johns Hopkins, el periodo de incubación del virus es más o menos de entre 5 y 6 días, pues la verdad lo que dice Salud es que pudo haber contraído el virus, pues más bien en alguna actividad posterior al evento del Vive Latino, porque hay un tiempo considerable entre que participó en el operativo y que realmente desarrolló los primeros síntomas correspondientes al COVID-19, ¿no? Entonces, es una explicación oficial, evidentemente, pues ellos son los expertos, ese análisis que nos dan, y bueno, es el primer fallecimiento. Hay otros 9 elementos de la policía de la Ciudad de México, Alberto, que tienen coronavirus ya confirmado, y en este momento hay aproximadamente entre 60 y 70 efectivos que están, digamos que bajo sospecha, con cuadros
respiratorios agudos, pero que todavía están, digamos que en aislamiento, sin que se confirme de momento si tienen coronavirus o no. Esa es la situación con la Policía de la Ciudad de México, que hay que recordar, es una fuerza pues bastante grande, de más de 60,000 elementos, por lo cual yo te diría que pues todavía tal vez es, aunque parecen mucho 9 positivos o 60 enfermos, respecto al universo estaría reducido, ¿no? Oye, pues, a ver, uno ya fallecido, 9 elementos positivos, 60, 70 sospechosos de 60,000 elementos. ¿Cuántos van en la ciudad, mi estimado? O la Ciudad de México, ¿cuántos tiene ahorita la Ciudad de México, en la capital del país? ¿Cuántos en cuanto a qué? ¿A O sea, confirmados? positivos y Ah, muertes, ¿cuántas van? de momento, ¿te refieres a la policía? No, pero en general, haciendo un paralelismo, es decir, porque llama un policía muerto, son 9 elementos, como dices, positivos, 60, 70 sospechosos en estudio de una población de 60,000 elementos de policías de la Ciudad de México. De los 10, de los 20 millones bueno, 9 millones, ¿no? De habitantes de la Ciudad de México, ¿cuántos son los contagiados y cuántos fallecimientos? Mira, el dato no lo tengo ahorita preciso, ¿no? Recuerdo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hablaba este fin de semana de más de 250 casos confirmados ya en la Ciudad de México. En cuanto al número de fallecidos, no lo tengo identificado en este momento para dártelo con precisión, ¿No? Pero yo recuerdo que pero eran más o como menos. 30. Sí, sí, la Ciudad de México eso sí sigue siendo, digamos que, no quiero decir el foco rojo, ¿no? Pero en estos balances que presenta todas las tardes el doctor Gatell, pues sí Sí. aparece como la entidad con la mayor, no solo en cuanto a casos, sino en cuanto a tasa de elementos. Lo que sí es que ha dicho Claudia Sheinbaum que por lo menos 1 de cada 4 casos que ha dado positivo en la Ciudad de México corresponden a personas que ya transitan por la ciudad, no que necesariamente viven en la capital del país, ¿no? Pero respecto a ese universo, digo, insisto, me parece que si estamos hablando de una ciudad donde transitan pues hasta 15 millones de personas, pues sí pareciera ser todavía relativamente bajos los números, tanto en cuanto a contagios como en cuanto, sobre todo si vemos casos como el de Monclova, ¿no? Donde hubo este capítulo del hospital. Aquí todavía no se detecta una situación de ese nivel, pero bueno, insisto, este es un evento que todavía va en desarrollo y que se espera lo peor, ¿no? Sí, sin duda, y va empezando. Mi estimado, pues te mando un abrazo, hay que cuidarnos, por favor, todos, de eso se trata, y ahí está el panorama con los policías, un muerto de la Ciudad de México, 9 elementos de la policía Sí, positivos, confirmado. Uh-huh, confirmados, 70 uh-huh, sospechosos, un universo de 60,000, pero sí, ese uh-huh. elemento que me das también a debate, según la Johns Hopkins, de 5 a 6 días de incubación del virus, y ya que ahorita hay una transmisión comunitaria, imagínate cuánta gente no anda ya sin saber cómo está pasando en Sonora, pero yo también, al igual que tú, y nosotros tenemos que esperar a lo que diga la autoridad, ¿no? No crear más miedo, porque la gente, están surgiendo casos que pueden ser, vaya, con los mismos síntomas, pero que no llegan a consecuencias fatales. Así que sí hay que ser muy pacientes para no ser pacientes, también diría la imagen. Gracias, te mando un abrazo. No, igual, le mando un abrazo, un saludo y muy buenos días. Igualmente, buenos días, cuidado con lo que está ocurriendo, porque en Sonora ya van 4 muertes y las 4 son mujeres. Ahorita voy a analizar esta situación. Se complicaron, dice Salud, por ya problemas que tenían ellas de enfermedades crónico-degenerativas. Ahorita voy a analizarlo, estos casos. Voy a hablar con el enfermero despedido, porque denunció que había falta de medicamento en el listezón y lo despidieron ayer. Estamos esperando la respuesta de la institución también para ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, no le renovaron el contrato, es lo que dicen ellos, ¿no?